Y bien, estamos ahora con el ex canciller y ex ministro de Justicia del gobierno de transición, Diego García Sayán. Doctor García Sayán, ¿cómo está? Buenas noches, Jaime. Un gusto estar aquí. Bueno, lo hemos invitado porque usted ha sido el foco, digamos, de una campaña o, en fin, de un señalamiento sumamente incisivo, en particular de parte del diario La Razón, que ha estado publicando los últimos días el contenido de un audio de unas conversaciones entre un funcionario suyo, digamos, del Ministerio de Justicia, el señor Javier Churliza, que hoy día es secretario de la Comisión de la Verdad, con nada menos que con la cúpula de Sendero Luminoso y del MRTA en la base naval del Callao. Habría ido por lo menos en 3 ocasiones y se había reunido con ellos para conversar acerca de las condiciones carcelarias, acerca de los contactos con otros terroristas, en fin, acerca de la Comisión de la Verdad, incluso de cómo debería ser la Comisión de la Verdad. En fin, una serie de conversaciones que, bueno, francamente han llamado la atención a la opinión pública. Esto es una cosa que, digamos, muchos no salen de su asombro que se haya podido producir una cosa así durante su gestión. ¿Qué explicación nos puede dar? Mira, yo tengo todas las explicaciones que dar, pero tal vez si me permites antes una precisión, porque me parece importante, ¿no? Yo creo que la opinión pública merece todo tipo de explicación y hay que darla, pero eso no nos impide precisar bien de qué tipo de fenómeno estamos hablando. Estamos hablando de una ofensiva que está encabezada por el medio de comunicación que tú acabas de mencionar, La Razón, cuyos propietarios y directores están procesados por la justicia desde el gobierno de transición, gobierno que fue el gran impulsor de la lucha anticorrupción, gracias a lo cual hoy día más del 90% de los que están detenidos por ese delito fueron apresados por la justicia durante el gobierno de transición. Y tal vez simplemente para rematar en lo que es este encadenamiento de explicaciones de esta ofensiva encabezada por la mafia, el caso Barrios Altos, que es el que hoy día está permitiendo que se presente el pedido de extradición para que venga al Perú y comparezca ante la justicia Alberto Fujimori, proceso que se pudo reabrir gracias a la acción del gobierno de transición por el reconocimiento de la Corte Interamericana, que fue el paso anterior a la sentencia que se dictó en el caso Barrios Altos, que fue la que determinó que las leyes de autoamnistía que se dictaron en 1995 eran inaplicables para el caso Barrios Altos. De manera que hoy día no estaríamos viendo el expediente de extradición sobre Fujimori si es que eso no hubiera ocurrido, y es tan coherente toda esta campaña que yo mismo he sido objeto de una denuncia penal, así a ese nivel llega el desparpajo, por Carlos Pichilingüe, uno de los cabecillas del Grupo Colina, que alega que es gracias a un abuso de autoridad del ministro de Justicia del gobierno de transición que él está procesado, cuando sabemos que es por acción del Ministerio Público y del Poder Judicial. Bueno, el problema es que el propio Fujimori pone en su abono el hecho de que se hubieran podido producir estas conversaciones, que si hubiera, esto pudiera eventualmente haber llevado al rebrote o la reactivación del Sendero Luminoso. Digamos, esa es su principal bandera para regresar al Perú sin ser ajusticiado, de modo tal que más bien se le estaría dando y me parece claro, me parece muy pertinente dar respuesta, no a La Razón, que no me merece ningún respeto. No, pero sí tendría que responder estas conversaciones. Pero sí responder ante legítimas preguntas como las que tú haces o las que puede hacer también cualquiera en la opinión pública. Primero, el Ministerio de Justicia y el INPE tiene por función la conducción del sistema penitenciario. Y yo mismo, como ministro de Justicia, he visitado prácticamente todos los penales del país y también he visitado, por supuesto, la base naval, por la sencilla razón de que la Marina y el Consejo Supremo de Justicia Militar nos habían pedido formalmente que los detenidos de la base naval pasaran a una prisión del Ministerio de Justicia, cosa que rechazamos porque no había condiciones de seguridad apropiadas en ningún penal del país, y como consecuencia de ese rechazo hicieron un segundo planteamiento, que se dictara un reglamento para la administración compartida del centro de reclusión de la base naval entre el INPE y el Consejo Supremo de Justicia Militar. Y por esa razón, incluso el presidente del INPE, Gino Costa, y quien habla, fuimos a la base naval para ver las posibilidades de aplicar ese reglamento que se nos proponía, y la conclusión a la que llegamos era que era muy difícil, y se decidió por mantener el régimen penitenciario tal cual lo encontramos en la base naval del Callao.
Las visitas de Churliza, me parece, me parece que es el punto que está pues un poco en la cresta de la ola, y porque naturalmente no es casualidad que esté de por medio Churliza, que es secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad. Durante el gobierno de transición se produjo una sucesión de huelgas de hambre en la base naval, que eran de por sí expresión del descontento que había en estos terroristas con la gestión del gobierno de transición, que no satisfacía sus pretensiones, ¿no? Y esas huelgas de hambre eran graves, no por lo que ocurría al interior de la base naval, sino por la repercusión que podían tener, y de hecho tuvo una muy grave en el mes de enero del año 2001, en el levantamiento del resto del sistema penitenciario. En el mes de marzo se había producido otras de esas tantas huelgas de hambre, que gracias a un buen manejo con el Consejo Supremo de Justicia Militar y la Defensoría del Pueblo no se filtró al resto de penales del país y en consecuencia no tuvo ese efecto dominó. Sin embargo, en el acta de levantamiento de la huelga de hambre a la que llega la Defensoría del Pueblo con los terroristas, la Defensoría del Pueblo ofrece que alguien del Ministerio de Justicia podría visitar la base naval para escuchar los reclamos que en materia penitenciaria podían tener. Y es por esa razón que se produce la visita de Churliza, y en donde hay una serie de planteamientos que eran los de siempre: que se cerrara la base naval, cosa que estaba ya definida que no se iba a hacer, que se ampliara el régimen de visitas, que estaba restringido a familiares directos, y así quedó establecido, eso no se modificó en una línea. Se dice que ahí se negoció lo de la Comisión de la Verdad, ¿no? ¿Cómo fue la creación de la Comisión de la Verdad? Y hay que recordar un poco los hechos, ¿no? Déjeme vamos a ir a una muy breve pausa y regresamos. Bien, seguimos conversando con Diego García Sayán. Bueno, pero estábamos hablando del tema de las visitas del señor Churliza, y efectivamente el señor Churliza les presenta 6 puntos sobre los cuales conversar, según este audio, a Abimael Guzmán, puntos de los más detallados. Dije, en primer lugar, las condiciones de encarcelamiento, las visitas. En segundo lugar, deberíamos conversar, si les parece, dice, sobre el periodo de conversaciones y contactos entre ellos, entiendo. En tercer lugar, el tema de la difusión de las comunicaciones. En cuarto lugar, como le llaman ustedes, el tema de la auténtica convicción de la verdad. En quinto lugar, revisión de legislación y juicios. Y finalmente, en fin, o sea, hay toda una agenda que lleva él mismo. Bueno, eso no es cierto. En ningún momento, y eso lo podrá explicar él, yo no estuve en esas conversaciones, ¿no? Pero en ningún momento había una agenda que el gobierno o el Ministerio de Justicia tenía que llevar. Podía de pronto seguramente ellos tener sus temas, y era legítimo darles respuesta, porque la Defensoría del Pueblo nos llamó no como incendiarios, sino como bomberos, para aplacar los ánimos, ¿no? Cuando se produce esta visita a pedido de la Defensoría del Pueblo el 29 de marzo del año 2000, para esa fecha ya estaba perfectamente definido y terminado el trabajo preparatorio para la creación de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad no se creó de la noche a la mañana en base a un decreto supremo que le propuso el ministro de Justicia al presidente de la República o al Consejo de Ministros. Tan temprano como el 9 de diciembre del año 2000, que es a la semana que asume el gobierno de transición, se crea una comisión multisectorial integrada por el ministro de Justicia, el de Defensa, el del Interior, la ministra de la Mujer, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y la Coordinadora de Derechos Humanos, que en un amplio proceso de consultas nacionales terminó de elaborar su propuesta de Comisión de la Verdad, que para el 29 de marzo ya estaba no solamente culminada, sino entregada al presidente de la República. Y no es una fecha que estoy sacando de la manga. En el informe de gestión ministerial del Ministerio de Justicia que se presentó en julio del año 2001, está la fecha en la que ya estaba terminados los trabajos para la creación de la Comisión de la Verdad. De manera que, aparte de que no es cierto que hubo negociación sobre cómo iba a ser la Comisión de la Verdad, la definición política del gobierno del presidente Paniagua y de quien habla como ministro era clarísima. Con Sendero Luminoso no había interlocución política posible, pero eran detenidos y eran naturalmente gente de la que dentro del proceso de gestión penitenciaria, así como uno escucha a los jefes del narcotráfico, a los jefes de las bandas de los secuestradores, y no por ello está uno llegando a una negociación. De acuerdo, pero hubo una muy larga explicación con lujo de detalles del señor Churliza precisamente acerca de eso, del proceso de gestación de la Comisión de la Verdad, las razones por las cuales se había creado. Él mismo se identifica como una persona muy vinculada y muy preocupada por el tema de los derechos humanos,
por las violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas y por Sendero también, por supuesto, menciona a Sendero, eso sí, no se puede negar, pero, en fin, como empatizando, digamos, con ellos, ¿no es cierto?, de alguna manera presentando esto como un logro compartido, que quisiera él compartir con ellos de alguna forma, sintonizando, sintiéndose casi parte de la misma causa, una cosa que llama la atención. Entonces ellos, aquí hay una serie de camaraderías, de compadrerías en esta conversación, porque le sugieren que salga Carlos Tapia, en fin, Luis Salgado, se habla de Marta Chávez, se ríen, bueno, hay una serie de cosas. Para empezar, Jaime, yo me niego a hacer una discusión sobre la base de una transcripción hecha al antojo de los dueños de este periódico que están procesados por la justicia. Yo quisiera ver la transcripción completa, ¿no? Y ahí seguramente tendríamos todos los elementos auténticos para saber qué cosa se conversó y qué no se conversó. Pero en cualquier caso, la decisión clara del gobierno, y era tan contundente que ni siquiera yo como ministro de Justicia tuve mayor interés, Jaime, en saber el contenido de esas conversaciones, porque el propósito era resolver lo que la Defensoría del Pueblo nos había pedido, era ir a ayudar a tranquilizar las aguas. No había nada que negociar, no hubo ningún planteamiento que se pusiera a consideración del ministro, y mucho menos a través del ministro, del presidente, para incorporar en la Comisión de la Verdad, porque sabíamos que Sendero Luminoso estaba en contra de la Comisión de la Verdad y lo estuvo en todo momento. Y cuando con el presidente del INPE, en el mes de julio, visitamos la base naval, y cuando ya se había creado la Comisión de la Verdad y los dirigentes terroristas nos plantean que esa Comisión de la Verdad era inaceptable, ¿no?, le dijimos que ellos sí tenían que ver mucho con la Comisión de la Verdad, no como miembros, pero sí para comparecer y responder ante ella por los crímenes que habían cometido. Fue la respuesta clara y contundente. Bueno, pero además, bueno, no solamente, pero aparte de estas conversaciones que ha dicho, de paso, el presidente Paniagua ha negado conocer hoy día, ha dicho que nadie le había informado de estas conversaciones entre Churliza y él las desconoce, las niega incluso. No, lo que niega a conocer es el contenido de las conversaciones, cosa que yo tampoco conocía en detalle porque no tenía ninguna relevancia ni ninguna importancia. No eran conversaciones, quiero precisar eso, no eran conversaciones que derivaran de decisiones políticas ni que se tradujeran en decisiones políticas. Eran las gestiones normales que tiene que hacer un Ministerio de Justicia cuando se lo pide una instancia en esta situación jurídica borrosa que había en la base naval, donde había esta convergencia muy extraña. Por supuesto, por razones diametralmente opuestas, Sendero Luminoso nos pedía que cerráramos la base naval del Callao y el Consejo Supremo de Justicia Militar nos pedía, repito, por razones diametralmente opuestas, lo mismo. Exactamente lo mismo, ¿no? Pero la Defensoría del Pueblo era un poco el que hacía de amortiguador en estas situaciones que eran sumamente delicadas, porque cuando trascendían hacia el exterior, y en un país en donde hay 1.500 personas detenidas por terrorismo, generaban naturalmente un efecto en cadena sumamente difícil de manejar en el sistema penitenciario. Pero ya se había producido además otra cosa muy extraña para la opinión pública, una reunión entre Abimael Guzmán y la cúpula que estaba ahí y otros terroristas venidos, otros miembros de la cúpula terroristas venidos... No eran miembros de la cúpula, venidos de Yanamayo, cosa que ha llamado mucho la atención y que, bueno, la gente se pregunta, ¿pero qué existe? Bueno, tenemos que ir una breve pausa y regresamos con su respuesta. Bueno, le decía que estas conversaciones no son lo único, sino esta reunión que se produjo entre senderistas de Yanamayo trasladados a la base naval para reunirse con la cúpula senderista, algo que entiendo usted mismo había negado en algún momento. El propio Churliza dice que usted se había visto obligado a mentir. No. Según este audio. Aquí hay una campaña, pues, Jaime, una campaña que tiene que ver con el periódico La Razón, con esta agencia de Perú Informa, de Raúl González y otros vinculados, como se sabe, estrechamente a Vladimiro Montesinos, para presentar como una reunión de cúpula lo que fue una mera reunión de gestión penitenciaria. Y por supuesto, yo he negado, niego y negaré siempre que durante el gobierno de transición hubo alguna reunión de cúpula, porque esta fue una reunión, como lo ha precisado el propio presidente del INPE de ese entonces, el general Gustavo Carrión Zavala, el que lo sucedió, como sabemos, fue el doctor Gino Costa, a iniciativa y por decisión del INPE, para conjurar una situación de desorden que había en Yanamayo. Si la idea era buena o mala, es otra discusión, pero que se trató de una reunión de cúpula, falso, porque si fuera de cúpula, lo primero que tendría que haber ocurrido es que Abimael Guzmán reconociera a esos interlocutores y ni siquiera sabía de quiénes se trataba. En segundo lugar, una reunión política tiene alguna sustancia, algún contenido, y de acuerdo a la información
que yo recibí entonces y que me la ha reiterado ahora el general Carrión Zavala fue un contacto de apenas 10 a 15 minutos. Y con esto se está justamente tendiendo una cortina de humo sobre las verdaderas reuniones de cúpula que hubo durante el fujimorismo, que fueron más de 17, la última de las cuales, el 14 de noviembre del año 2000, algunos días antes de que desapareciera y fugara Fujimori, en donde traen, allí sí, por disposición del general Chacón y de Vladimiro Montesinos, en un avión del ejército a Osman Morote y a María Pantoja, para una reunión que se produce con Abimael Guzmán y Eleni Parraguirre en la base naval del Callao, en donde por declaración expresa de ellos definen la nueva línea de 5 puntos, que es la que el 30 de noviembre le están comunicando a Abimael Guzmán. Entonces, no podemos desconectar estos hechos que naturalmente todos merecen y pueden tener una explicación de lo que es una ofensiva que en este momento, si no vemos que las piezas calzan, ¿por qué este mismo ministro de Justicia que soy yo, que es el que durante su gestión se dictaron las normas que permiten que hoy día Vladimiro Montesinos y todos estos forajidos estén presos, es denunciado simultáneamente a nivel penal por el Grupo Colina? Y en simultáneo estamos viendo que todo esto tiene que ver con Barrios Altos y la extradición de Fujimori. Bueno, 1 más 1 es 2, ¿no? ¿Cómo cree usted? Obviamente esta información de La Razón es impactante porque se basa en un audio. Ese audio, yo me imagino que tiene que haber sido, pues, producido por la propia Marina de Guerra del Perú, porque esto se ha producido en la base naval. Obviamente, uno puede sospechar que la Marina es la que ha soltado el audio. ¿Con qué finalidad? Mira, para empezar, primero que me parece muy pertinente y lo hemos conversado en infinidad de ocasiones con los oficiales de la Marina a cargo de la seguridad de la base naval, que cualquier reunión entre los internos ahí detenidos y terceros fuera grabada y de ser posible registrada visualmente, pero aparentemente la tecnología estaba en ese momento un poco venida menos, ¿no? Y no me parece por eso mal que haya habido una grabación, es correcto, ¿no? Lo que es curioso es que esta grabación llega al exterior a través de la mano de Wolfenson y compañía, como hoy día en su medio de comunicación lo revelan ellos mismos en La Razón. Y es eso lo que tienen que investigar. Hoy día me he comunicado con el ministro de Defensa y me ha ofrecido que está en marcha una investigación para saber cómo es que se filtra. Yo no tengo la menor duda del profesionalismo de la Marina, porque lo he visto, Jaime, en el terreno, cómo ellos han recibido este encargo antipático, difícil de... ¿Qué buscaría la Marina con esto? Quizás insisto, que no tengo la menor duda del profesionalismo de la Marina, de la seriedad con la que han hecho su trabajo en esta materia, y por ahí tal vez algún elemento de la Marina, y aquí no creo que es una cuestión simplemente retórica, distinguir entre la institución, cuyo profesionalismo he podido ver, la seriedad con la que han hecho este trabajo, antipático, que a un oficial de la Marina le encarguen cuidar terroristas y tener que tratarlos bien, pues, porque no van a darle de latigazos, tienen que, y el trato que tenían con Guzmán era doctor Guzmán y lo que fuera, no es la razón para la que fueron ellos entrenados, y por eso querían salirse de ellos, de manera que puede ser ahí algún elemento, porque indudablemente estas grabaciones, ¿no?, tienen que ser un material altamente reservado por razones de seguridad interna, porque ahí también tienen que estar los registros de cuando los visitantes, muy pocos, iban a la base naval. Y quiero simplemente enfatizar que durante la gestión del gobierno de transición no tenemos ningún elemento de información que Abimael Guzmán haya recibido alguna visita durante ese periodo. Bueno, de hecho, el régimen carcelario de los presos en la base naval del Callao se flexibilizó. ¿No? Tal como, sí, de hecho, ahora es mucho más flexible que antes. Bueno, lo encontramos así, pero la ficción que hay de que se decía, bueno, cuando Fujimori no tenían radio, no tenían periódicos, estaban aislados, mentira absoluta, porque todos tenían radioreceptores cuando nosotros llegamos con el gobierno de transición, todos recibían medios de comunicación. Abimael Guzmán había recibido, además de Vladimiro Montesinos, toda la documentación interna de Sendero Luminoso que había sido incautada por la DINCOTA y el Servicio de Inteligencia, todo. ¿Para qué? Para que escribiera un libro de la historia del Partido Comunista. Todos tenían salida al patio en parejas, todos tenían acceso a la televisión de señal abierta. Esas eran las condiciones que encontró el gobierno de transición. ¿Por qué Abimael Guzmán le pide a Churliza en la primera transcripción que se hace acá en este diario, efectivamente que se les dé a ellos la misma flexibilización que el gobierno le había dado a los demás, a todos los demás terroristas en todos los demás penales? Lo que ellos querían era precisamente lo que se rechazó de plano, que es abrir las visitas ya no solo a familiares directos, sino
a familiares más lejanos y a amistades. Eso no se cambió un milímetro del régimen de visitas. Tanto que una de las tantas huelgas de hambre que hace Abimael Guzmán, inmediatamente después de estos audios supuestamente comprometedores, ¿no? Que son, creo, 28 o 29 de marzo del año 2001, a la semana Guzmán está otra vez en huelga de hambre, 5, 6 y 7 de abril. ¿Por qué? Porque había dos supuestos abogados extranjeros que decían venir a ver a Guzmán como abogados de él y se les negó la entrada porque era evidente que no venían como abogados, sino como parte del aparato de propaganda internacional de Sendero Luminoso. Entonces, lo que hay aquí tanto de ficción de la época de Fujimori sobre las cárceles de máxima seguridad que no lo eran, sobre un régimen cerrado y de aislamiento en la base naval que a noviembre del año 2000 no existía. No, pero sí había un régimen carcelario para los terroristas mucho más rígido que fue flexibilizado por los famosos decretos supremos. Perdón, que ya están lo que había reconocidos. Lo que había era una realidad en la que existían unas normas que no se podían aplicar porque establecían a las 6 de la tarde tienen que recluirse en sus celdas y esas celdas no tenían puertas ni candados, de manera que esa era la ficción que se encontró y como bien lo ha dicho el ministro del Interior, eso en todo caso, no hay ninguna señal de que tenga algo que ver con los actos terroristas que se han producido en el río Ene y Apurímac, que tienen una dirección local que no tiene nada que ver con la dirección que hay en los penales del país. En todo caso, en la base naval, que es en esta complejidad de temas, es clarísimo que eso no se flexibilizó en absoluto, ¿no? Correcto. Bien, doctor García Sayán, muchas gracias por su participación. Bueno, gracias por la invitación. Fue Diego García Sayán, ex ministro de Justicia. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Javier Churliza, precisamente, el funcionario que a nombre del ministro o que por encargo del ministerio conversó con los terroristas. Regresamos.